Buenas noches, un gusto saludarlos y sobre todo agradecer a mi amigo John Ackerman, pues por esta distinción que hace hacia una servidora en un interesante libro donde hace una recopilación del neoliberalismo. Y en mi caso, bueno, pues es el tema energético, que es un tema importantísimo a nivel mundial. Y como bien lo dijo, son 11 capítulos donde hizo 4 entrevistas, estuvimos haciendo las entrevistas año con año, dando seguimiento, pero en el libro es muy generoso, John, porque hace una semblanza, no nada más de la profesión, de lo que me he dedicado, como diputada, como senadora, no mencionó que soy senadora también del estado de Veracruz, y como, técnica, sino la formación. Cuando yo leí el libro, dije, qué bárbaro, qué bien me describió, porque él se fue hasta los orígenes, que esto es muy importante, hasta los orígenes, porque dice, a ver, ¿de dónde sale Rocío Nale? ¿Cómo es su espíritu nacionalista? ¿Cómo fue preparada? ¿Por qué llegó pues, al gobierno y llega con una convicción? Y esto es importante porque hoy en México la educación pública y la educación privada está muy bien. Yo salgo de la universidad en 1986, donde la gran mayoría de los estudiantes que salíamos de la universidad éramos de educación pública. Había universidades privadas, pero muy pocas. La universidad pública, en mi caso, nos formaba para servir al país, para producir, para sentirnos, pues, pues ser orgullosos mexicanos. Era la década de los 80 del siglo pasado, cuando no teníamos la deuda que tenemos ahora, no teníamos las condiciones económicas a las que nos sometió el neoliberalismo, sino que teníamos el crecimiento del PIB arriba del 7%, donde el campo producía, donde se habían hecho carreteras, se estaban haciendo presas, se hicieron refinerías, se hizo muchísimas cosas, que fue el periodo que se le llamó de desarrollo estabilizador. Y justamente cuando yo termino la universidad, pues mi formación, sí lo describe John, que a mí me impactó, dije, qué bárbaro, se fue a estudiar, yo creo, los archivos de la universidad. Cuando leo, digo, efectivamente, era una formación y nos formaban para producir, para trabajar. No tanto, todo mundo quiere tener un bienestar, pero no era nuestra meta, el dinero. Sí nos formaban en la UNAM, en el Poli, en las universidades públicas, por lo general. Entonces yo llego a trabajar a Coatzacoalcos, Veracruz, a los complejos petroquímicos, y para mí, jovencita de 22 años, llegar a Pemex a trabajar y servir a la patria, y servir a Pemex y estar produciendo todos los días, ser una piececita muy pequeña para darle riqueza al país. Así lo sentía, pero no nada más yo, sino que todos los que trabajábamos ahí. Entonces es una formación. Cuando poco tiempo llega el neoliberalismo y el cambio que hay en nuestro país, tanto educativo, de salud, energético, es un cambio de régimen. Lo explica muy bien el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Dice, es un cambio de régimen porque era desmantelar y debilitar al Estado. Ese es el neoliberalismo. Y como nosotros teníamos un Estado muy fuerte, México tenía una fortaleza muy fuerte.
Había más de 2,000 empresas públicas en México y empezaron a privatizarlas, a cerrarlas, a concesionarlas poco a poco o rápido, dependiendo del negocio. Así fue Ferrocarriles de México, así fue Teléfonos de México, así fueron los bancos, así fue la comercializadora del campo, por ejemplo, la Conasupo, y fueron muchas, pero las dos empresas más fuertes y grandes que tiene México, pues es Pemex y la CFE, grande en todo sentido, Son las encargadas de que en este país haya movilidad. Si no hay gasolina, no hay movilidad, no hay crecimiento. Entonces, el neoliberalismo, pues no podía entrar a Pemex, porque además la identidad que tenemos los mexicanos sobre petróleos mexicanos es muy fuerte por la herencia que nos deja el general Lázaro Cárdenas y que además nos dejan inculcado en toda nuestra vida como mexicanos, el petróleo es de la nación. Nuestros abuelos lucharon y cooperaron aquí afuera de Bellas Artes para pagar la deuda y que el petróleo fuera de la nación. Y eso lo veíamos en la escuela. Y eso también empezó a cambiar. La educación empezó a crecer, privada, y se fueron eliminando hasta de los libros, poco a poco, la identidad nacionalista, no nada más los mayas y todo lo que comentan los historiadores que han quitado de los libros, sino también esta parte. Y poco a poco, pues a Pemex se le retira inversión y se le empieza a exprimir en una forma terrible. Ninguna empresa del mundo, de la que sea, aguanta lo que ha aguantado Pemex. Ninguna. A sacarle todo el dinero, pagaba más de lo que producía, le decían tienes que pagar tanto más tanto, entonces tienes que pedir prestado para que le pagues al fisco. Oye, pero ya te estoy dando todo. Pues sí, pero más, entonces endeudar a Pemex. Un régimen fiscal muy castigado. Hay altas producciones de petróleo históricas, sobre todo con Fox y con Calderón. Es cuando más petróleo se produce, es cuando más dinero entra al país y es cuando más se endeuda. Ese es el neoliberalismo. Entonces, yo siempre he dicho, pues que no estábamos esperando a que los mineros de Sonora, por ejemplo, pues vinieran al rescate de Pemex. Teníamos que ser, pues, los que estábamos ahí. Como en todo, cada quien tiene que estar en su lugar, como una orquesta bien acomodada, haciendo su parte, y eso nos tocaba a nosotros, a los especialistas en el petróleo, en energía. Y en este contexto, pues Andrés Manuel López Obrador juega un papel primordial. El de Tabasco conoce perfectamente bien Pemex, las entrañas del petróleo, no nada más como historiador que es, sino porque lo vivió. Allí en Tabasco, pues es la perforación, la explotación del petróleo. O sea, la gente del sur nace, crece y se desarrolla en medio del petróleo. Es nuestra naturaleza, pues. Entonces Andrés Manuel pues le va dando seguimiento a esto y va viendo cómo hay el cambio. Y el petróleo pues va de la mano con la historia de lucha para llegar a una transformación. Pero también la electricidad, que ahí es más difícil, fue más duro, porque en 1992 lo primero que hacen es modificar una ley secundaria violando la Constitución para abrir el mercado eléctrico a privados, violando la Constitución. Y desde ahí Bartlett, que era priista, pone el grito en el cielo. Dice, están violando la Constitución y no pueden entregar
la electricidad porque es seguridad nacional. Nosotros ahorita se va la luz y ¿qué dicen? La CFE, no dicen Iberdrola o Unión Fenosa, no. O sea, es seguridad energética, seguridad nacional. Entonces, empieza toda una lucha desde la oposición con argumentos. Nosotros siempre los argumentos los teníamos en la mano y el debate siempre lo ganábamos, más no el voto, porque eran mayoría. Y esto lo hago referencia porque ahorita los otros ni el debate ni el voto, digo yo. Pero bueno, entonces, siempre nosotros, pues, en la Cámara, con senadores, en la UNAM, en foros, explicando lo que nos correspondía. Y como vimos paso a paso, yo soy una testigo de cómo paso a paso se iba desmantelando. Empezaron con la petroquímica. La petroquímica fue la primera, donde ahí van más allá. Ahí en 1997 Zedillo dice, no me importa la oposición y lo que digan, voy a privatizar un complejo. Es lo primero que hace, licitar un complejo petroquímico en Cosoleacaque. Y avienta la licitación, pero se topó con algo que no contaba. Ni él, ni nosotros, ni nadie. Era Cosoleacaque, es la materia prima para el fertilizante, que es amoníaco, pero resulta que donde está el complejo era un ejido, y ese ejido se había dado como incomodato o concesionado exclusivamente para la nación. Entonces, si tú lo quieres licitar, el terreno no es tuyo. Y ya había un conflicto, y por eso se paró Zedillo. Por eso. Y porque los propios petroleros hicimos una presión y un escándalo. Pero paso a paso, cada vez que avanzaba, lo inicia, por supuesto, Salinas, Zedillo, y ya con Fox fue un descaro, porque con Fox y con Calderón ya era totalmente un saqueo a Pemex. Acordémonos de los hijos de Marta Sagún, acordémonos de, pues, Calderón, con un desprecio hacia Pemex y hacia la CFE, pero le sacaban todo de ahí. Incluso Calderón llega a ser secretario de Energía con Fox. O sea, todo esto, y nadie decía nada, y era pérdida, y nosotros íbamos dando el seguimiento. Ese es neoliberalismo, un desmantelamiento, y empiezan a entrar raudales de barriles de gasolina de Estados Unidos. Y empiezan a entrar empresarios españoles a generar electricidad con una gran dependencia. Entonces, claro que hay una alerta, y ya el presidente Peña Nieto dijo, pues ya que, si ya hicieron todos los demás, ahí van las reformas. Y es cuando avientan la reforma energética, que ya fue totalmente abierto y entregado todo el sector energético. Y además dijo, y como no quiero, vamos a dejar que no molesten, vamos a hacer estos organismos autónomos para que esos organismos autónomos sean los de los permisos y sean todo lo demás. Y aunque el Estado tiene la Secretaría de Energía, tiene al presidente de la República, no nos importa, vamos a tener estos organismos autónomos, o sea, la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pero en la ley, en el Senado, hubo algunos que dijeron, oye, no hay que ser tan descarados. Y pusieron algo, que eso fue lo que nos ayudó ahora con el presidente López Obrador. Porque pusieron, son autónomos y ellos son los que tienen el sartén por el mango. Pero, pues la planeación del sector, que lo haga la Secretaría de Energía. Ah, perfecto. Nosotros tenemos la planeación. Y si yo estoy planeando
que no se van a dar más concesiones porque no vamos a entregar más bloques, tú no puedes licitar más bloques. Esas fueron de las cosas que el presidente López Obrador enseguida me instruyó. Ni un solo bloque más. Pero imagínense cómo estábamos. Tú me avisas cuando ya se vence el tiempo. Imagínense cómo estábamos. Me dice, me haces un reporte para ver cómo está el tema. Y bueno, a todos nos pidió un reporte. A Irma, que aquí estaba Irma también, yo creo que le pidió un reporte. Entonces llego y le digo, pues tenemos un problema porque se habían dado 1,056 permisos de importación de gasolina, 900% más de lo que necesitábamos. Entonces le dije, nos van a inundar el mercado. Y era de la mano con que ya las refinerías estaban al punto del colapso. Era perder el mercado, depender 100% de gasolina del extranjero. Imagínense, nos cierran la llave o la venden a lo que les da su gana. ¿Y qué hacemos? Y me dice, a ver, te encargas de las refinerías y me revisas todos los permisos. Entonces nos metimos a la revisión de los permisos y la verdad que todo el personal de la Secretaría de Energía nos abocamos y encontramos cómo podíamos eliminar. Fíjense, aquí tú necesitas un permiso, tú, Alfonso Rosas, necesitas un permiso, llenas estos 20 puntos y se te da tu permiso. Oye, pero ¿dónde vas a guardar la gasolina? ¿Cómo la vas a meter? ¿A quién le vas a vender la gasolina? Eso se llama trazabilidad. No, no había. Entonces, todos los que no tienen trazabilidad, todos los que no... Al final, pues yo, cuando salgo de la Secretaría de Energía de 1,056 permisos, solo quedaron 35 y 20 son de Pemex. Eso es el rescate. Ese es el rescate que nos llevó mucho tiempo y el presidente puntualmente revisando cómo va el tema, cuidándonos. Porque iban y se amparaban a la corte y a todos lados. Fui la secretaría que tiene más amparos, 3,000, 4,000, no sé ni cuántos amparos. Yo decía, no me importa, esto está mal y no me importa que estemos ahí 5 años, pero esto no se va a dar. Había un caso de una persona que tenía 9 permisos, una sola persona. Y entonces cuando vimos, yo crucé con el SAT porque no existía eso. Le digo, a ver, SAT, de todos estos, dime quién te ha reportado entradas. Eso también, ese cruce, pues ahí descubrimos el huachicol. Otro huachicol, que no es nada más el que vas ahí al ducto. Y entonces me dice, no, pues digo, aquí tengo una persona con 9 permisos. Pues no, se los quitamos. Si el señor no había reportado en el SAT, si no estaba importando, si no nada, pues ¿qué le importaba? Pues apenas se lo quitamos y brinca. A una persona del norte, y le dije, ¿y usted a qué viene? No, ¿cuáles permisos? Si usted no ha importado, si usted no ha reportado al SAT, ¿a quién le vende? ¿Cómo le hace? Pues no, nada, se acaban los 9. Entonces tuvimos que actuar así, y esa es parte de la recuperación, pero adentro en la administración, cada año que platicaba con John era, ¿cómo van? Pues ahí vamos, porque son luchas fuertes, muy fuertes. El presidente dijo, primero la nación, primero el país.
gasolineras de 5 o 6 transnacionales, está bien, ya están aquí, tienen permiso, están bien, ok, pero bien. Entonces se les habló, tú tienes tus 20 gasolineras, 50, las que sean, sí, ok. Estamos revisando cómo entra la gasolina, cómo va, cómo todo. Eso es. Y del petróleo, pues ese es todavía más. El presidente dijo, a ver, yo no quiero vender petróleo, yo quiero que el petróleo se vaya a las refinerías y por eso decide que tenemos que hacer una refinería nueva. Tenemos que hacer una refinería nueva porque tenemos 40 años y entonces nosotros nos metimos, empezamos, lo hicimos muy rápido, o sea, es ejemplo mundial, no porque lo diga yo, pero es ejemplo mundial. Aquí hago un paréntesis, Samsung estuvo trabajando en uno de los paquetes y hace menos de un año entró a una licitación en Arabia Saudita para hacer una refinería, un complejo, y lo primero que le dice Saudi Aramco es la empresa árabe, le dice, a ver, ¿qué hicieron en México? Nosotros, a ver, ¿por qué tan rápido? Quiero que nos digan qué hicieron en México, porque así queremos. Entonces, yo vi la presentación de Samsung y su portada dice, la mejor refinería del mundo en México. Y es la presentación de Samsung. Entonces, todo esto es porque podemos, porque queremos, porque tenemos una visión. Y en electricidad fue peor. Ya les conté más o menos lo de Pemex, que es el petróleo, ahí va implícito el gas, que es otro tema el gas. El gas, nosotros para producir electricidad necesitamos el gas, no tenemos, nos dejaron contratos grandísimos con Estados Unidos para traer gas fijos, ahí entró la CFE a un debate muy fuerte y se hace una renegociación, el gas pues lo tiene CFE contratado y dice CFE, tengo que hacer plantas para consumir ese gas, porque el contrato dice, lo consumas o no lo consumas, lo pagas. Así no lo dejaron. Entonces, ese es el neoliberalismo. Y la generación, cuando llegamos, dice Bartlett, de acuerdo a la proyección, nosotros para el 2022 estaremos solamente generando del 18 al 20% de la electricidad. Pues todo el mundo nos pusimos en alerta a ver qué se tiene que hacer. El presidente muy puntual, él se sentó a revisar la planeación y dijo, a ver, hidroeléctricas, que es limpia, que es renovable, que es constante, que es la más barata. Y en la ley, ni siquiera en la ley, en una norma, ocupaba el 6º lugar en el despacho. El despacho es cuando tú mandas la electricidad a la red. Era el 6º lugar, cuando debería de ser el primero. El primero. Entonces, cuando cambiamos, me dice, ¿qué se tiene que hacer? Le dije, es una norma dentro de la Secretaría de Energía, cambiamos el despacho, cambio el despacho, renovable, limpia, barata, de la CFE, pues se amparan los españoles, se amparan y se me vienen con todo, el Reforma y todo, todos los días. Yo les decía, bueno, pues que no estamos a favor de las renovables, pues. Pues sí, pero era el negocio. Entonces ahí yo sí tengo que hacer reconocimiento a todos los trabajadores de la CFE, por supuesto al director Bartlett, que fue muy duro y que dijo, nosotros tenemos que ponernos a producir, el presidente. Entonces recuperamos, y esto se puede explicar porque hace unos días, pues ya el presidente visitó una de las plantas que se le compró Iberdrola, se orilló a que Iberdrola dijera, ok, ¿no me quieres aquí? Pues no, es que tú aquí no cabes. Bueno, te vendo estas plantas. Ah, ok. Entonces, lo que se ha hecho en 5 años, yo quiero mostrarles, quise a lo mejor iniciar pues de esta manera, ¿qué se hizo en 5 años para combatir algo que traíamos desde hace 35 años y que en forma silenciosa fue avanzando?
Y nunca nos imaginamos, porque yo leí aquí en tu libro una parte, pero nunca nos imaginamos la pandemia. Pero la pandemia sirvió, entre lo malo, para hacer un reacomodo mundial. Y en este reacomodo mundial, todas las naciones del mundo, todas, absolutamente todas, se resguardaron su energía y su alimento. Fue lo primero. La pandemia nos sirvió para valorar la familia, para cuidarnos, para abrazarnos, para ser fraternos, pero también para ser nacionalistas, para regresar. Y como estábamos viendo entre nosotros, como cada país, como cada comunidad, cada familia nos cuidábamos, pues también la energía, pues Turquía, Argentina, Canadá, todos dijeron, a ver, tengo que tener electricidad. Los hospitales, estábamos en casa, estábamos trabajando en la computadora, o sea, era la electricidad, no podía fallar la electricidad. Y también, pues, sirvió para que saliera a la luz, pues, la importancia del petróleo. De repente, digo, si estuvimos, no sé, muchos meses encerrados y no había movilidad y no había contaminación, pues yo dije, ahorita van a decir los del cambio climático que está bajando el índice de contaminación. Nunca dijeron, nunca. Y apenas volvimos a salir y dijeron, ya la acabóse, que sí hay que cuidar el medio ambiente, pero hoy todas las gasolinas, al menos aquí en México, en Estados Unidos, en muchos países, son de ultra bajo azufre. No son como la de los 80s, 90s, que traíamos 15,000 partes por millón de azufre en la gasolina. Hoy traemos 30, 20 partes por millón. O sea, todo esto también la innovación tecnológica. Pero todo esto nos lo estuvieron recetando porque ese es el librito del neoliberalismo. Y en América Latina, porque el libro se trata de América Latina, pues ha habido la resistencia y estos cambios que se han dado de gobiernos de izquierda, de gobiernos progresistas, de gobiernos nacionalistas, van en el sentido de proteger cada quien su territorio. En México, creo yo, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, no porque yo haya sido su secretaria, fue fantástico porque se hizo con dignidad y con respeto hacia afuera y respeto hacia adentro. Y eso fortalece. Y tenemos un presidente muy fuerte, donde todas las naciones del mundo ven a México fuerte. Y México, con las naciones del mundo, pues es fraterno, no se mete, no va más allá. Entonces, sin problema, pero pues sí con una dignidad, con una fortaleza, y hoy lo estamos viendo. Entonces, sin duda que yo estoy segura que Claudia Sheinbaum, nuestra próxima presidenta, va a continuar con esta política de innovación, de transformación, y sobre todo innovación. Ella está preparada, sobre todo en energía, ella es muy de las energías limpias, qué bueno, pero sabe que la humanidad todavía va a depender del petróleo muchísimos años. El petróleo como tal solo no sirve de nada. El petróleo solo como una reserva pues es poder, es dinero. Pero cuando tú compras petróleo no lo compras para tenerlo ahí, lo compras para refinarlo. Para eso se vende el petróleo. Y refinarlo para hacer gasolinas, combustibles, pero también para hacer petroquímicos. Y hoy todos los que estamos aquí, absolutamente todos los que estamos aquí, todos estamos usando ahorita un producto petroquímico.
Nuestros lentes son petroquímicos, este plástico es petroquímico, esto es petroquímico, esta parte es petroquímica. Mi blusa, si es de poliéster, pues es petroquímica. Los zapatos que traigo, que es la suela de goma, es petroquímica. Entonces, esta es parte de la transformación que también tiene el uso del petróleo y sobre todo de la energía. Entonces, es parte de lo que teníamos que hacer. Creo que se ha hecho bien. Frenamos el neoliberalismo. Me preguntaba Fernanda, ¿ya vencimos al neoliberalismo? Y yo le digo, sí, sí lo vencimos. Sí lo vencimos porque para que el neoliberalismo vuelva a entrar, quiero ser políticamente correcta. Para que el neoliberalismo vuelva a entrar, no somos Argentina. Pues con respeto, con mucho respeto a todos los varones aquí, quiero decir a Rocío que estos tiempos eres mi héroe. Cuando, o sea, hablando de grandes mujeres, cuando te vi peleando en la OPEP por disminución de números de barriles, ahí te admiré. Y justo ese carácter de las mujeres, ¿verdad? Por eso digo, o sea, somos el complemento hombre con mujer, yo lo creo, pero esas mujeres con tanta fortaleza y con tanto valor, pues requerimos como que ser más, ¿no? No sé, sin opacar a los varones, a todos. Yo tengo aquí a mi gran papá al lado, pero o sea, quiero decírtelo y más que una pregunta, reconocértelo, que en este sexenio tengo varios héroes. Digo, conocí de oídas a Benito Juárez y a Miguel Hidalgo y a Zapata y a Villa, pero nunca lo viví. Y hoy, obviamente, el presidente y varias personas en su gabinete, que no voy a nombrar porque ahorita ustedes son los importantes aquí, pero sí quiero decírtelo, eres mi héroe. Gracias. Yo me llamo Meli Vandala. Gracias, John. Vandala Mesa. Y también, gracias, Fernanda, que también te sigo y eres, bueno, otra ganadería, pero estoy hablando de la patria, ¿no? De la nación, de lo que hablaste hace rato. Muchas gracias. Bueno, de los dos temas, bueno, lo de la OPEP sí fue una negociación muy dura, muy fuerte. La negociación, bueno, yo creo que es la experiencia profesional más fuerte que he tenido, se da entre presidentes y es los ministros de energía somos los que estamos en la mesa, en la discusión muy dura, y esa negociación pues fue directamente el presidente y yo, o sea, todavía hay un tema ahí que fíjate, voy a decir, exactamente fue abril del 2020, yo estaba en Villahermosa, estaba con lo de Dos Bocas, y yo tenía la sesión de la OPEP y yo la tomaba por Zoom, y yo tenía que tomar un vuelo para venir aquí a México, a la Secretaría de Energía, y se cierra el aeropuerto, se cierra todo. Entonces no había manera de que yo saliera de Villahermosa porque era la pandemia. Entonces tomé las oficinas de la Secretaría de Energía en Villahermosa yo sola, sin asesores, sin nada. Yo estaba sola en la negociación y nada más tenía el teléfono al presidente. Entonces fueron 3 días y sí, al principio fuerte porque con los árabes, el de Arabia Saudita muy nervioso porque el precio del petróleo estaba bajando cada hora hasta que llegó a -0 y me dice, pues voy a salir al mundo y voy a decir que por culpa de México. Le dije, pues salga, pero no podemos. Y entonces yo con el presidente, y fueron 3 días hasta que finalmente el presidente Trump le habla al presidente López Obrador, se hace ahí y el presidente le dice, no podemos bajar esto,
y lo único que puede México son 2 meses, vamos a bajar 100,000 barriles y se acepta. Entonces ya cuando eso ya me dice el presidente, bueno, ya pone esto en la mesa. Nada más que nadie, pues casi no saben, pero Estados Unidos no está en la OPEP. Entonces yo tuve que meter a Estados Unidos en la mesa de la OPEP. Me decían, es que no entendemos. Le dije, pues sí, ustedes quieren recorte mundial, pues ahí está el recorte. O sea, se hizo algo distinto y al final salió bien. Y de ahí, sí, yo era la única mujer, de ahí nos ganamos el respeto de ida y vuelta. De ida y vuelta. Siempre que iniciaba, cada mes teníamos reuniones, abría la reunión y el de Arabia Saudita es el que lleva la mesa y siempre decía, hola amiga, era lo único que decía. Entonces, bueno, pero esa fue. Y lo de si hay un peligro por lawfare en América Latina, sí, es inminente. Creo que Fernanda describió muy bien lo que es el golpe blando. ¿Y cómo está ahí? Porque al final de cuentas, pues son poderes fácticos y que utilizan todo lo que dijo Fernanda y está ahí, pero uno de los éxitos, porque no han podido, yo no sé si coincide, ella es la de comunicación, o sea, las mañaneras son las mañaneras, bueno. Esas ahí es, y sale el presidente y dice, y nos da clases de historia, y nos da indicaciones, y yo todos los días a las tempranito yo ya estaba porque ahí en televisión nos daba órdenes a los secretarios, a ver que quién sabe qué, y a ver pásenme la gráfica, y uno de donde está pasándole la gráfica a Jesús o lo que sea, y contestaba y cuestionaba y se defendía y nos defendía. Entonces, ha ayudado muchísimo, pone la agenda y primero, si decían, es muy desgastante, pero también creo, no sé si en otra parte del mundo sea, pero creo que inauguró una nueva manera de comunicación del gobierno utilizando las redes sociales, porque pues cuando es televisión no te pasan. Pero además, ¿sí? ¿Sabes qué es interesantísimo? Que es la única forma de mostrar los otros datos, es la única forma de pelearse contra la otra guerra.